Dios les bendiga, amados hermanos, en este día. Soy el hermanito, siervo del Dios viviente, Francisco Arrezábal. El Señor me ha puesto en mi corazón, ¿verdad? Poder estudiar la Santa Escritura. Y pues, yo quisiera estudiar, pues, Gálatas, ¿verdad? Gálatas. Vamos a comenzar de la salutación de Pablo, pero vamos a orar para que el Señor sea Él pues dirigiendo lo que vamos a hablar, que sea Él hablando a través de este instrumento, que cuando alguien pues escuche clases de teología, sea para edificación de sus vidas, que el Espíritu Santo sea obrando y sea poniendo palabra para alabar y glorificar al Dios que vive. Grande y poderoso Dios, vengo delante de tu presencia, Padre, orando para que seas tú, Señor, poniendo, Señor, pues palabra a este instrumento para adorarte y glorificar tu santo nombre, para decir que tú eres grande y poderoso, Señor Jesús, que tú eres el Dios de milagros, el Dios de maravillas. Oh, grande y poderoso Dios, todo te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces vamos a comenzar por Gálatas. Gálatas, el libro de Gálatas, ¿verdad? Sabemos de que Gálatas viene de Galacia. Cuando Pablo pues le mandó la carta a los Gálatas. Entonces vamos a comenzar desde la salutación. Dice: Pablo apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así como Pablo nos hace recordar más tarde en esta epístola, ¿verdad? Como dice en el capítulo 13, 4, versículo 13 al 19. Los cristianos en Galacia eran sus propios hijos espirituales, ¿verdad? Ellos eran sus hijos espirituales en la fe, ¿verdad? Él les había enseñado, Él les había predicado de las Santas Escrituras, y ellos pues habían acatado las palabras del Dios viviente a través de Pablo. Entonces Él los amaba como hijos. Él nunca tuvo hijos, solo hijos espirituales, el cual se dio a sí mismo, ¿verdad? En nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo está escribiendo a gente que Él ama muy profundamente. Tenemos que saber de que Él está escribiendo a una gente que Él amaba profundamente. Él daba la vida por nuestro Señor Jesucristo y por la iglesia de Galacia. Él los amaba. Sin embargo, significativamente, Pablo omite las palabras de agradecimiento, ¿verdad? Y de elogio con las cuales usualmente abre sus cartas, porque sabemos que él siempre habla con elogio y con gracias, ¿verdad? Él siempre abría así sus cartas a las iglesias, a la de Efeso, de Corintio, a la de Colosense, ¿verdad? Por motivo de la gravedad del problema en Galacia, Pablo entra de lleno en el asunto, porque la iglesia de Galacia estaba sufriendo pues una persecución muy grande, y se habían ido tras los ídolos, y habían dejado pues el primer amor, ¿verdad? Y se habían ido a través de los ídolos. En el versículo 1, Pablo, apóstol, cuando dice el apóstol, ¿verdad? El versículo 1 dice Pablo apóstol, ¿verdad? Hasta el primer viaje misionero, ¿verdad? En Hechos 13:9, Pablo fue reconocido como el nombre hebreo, como Saulo de Tarso, ¿verdad? Fue con este nombre que lo conocimos por primera vez en Hechos 7:58, ¿verdad? Entonces, cuando
tomó, cuando pusieron, pues, Hechos 7:58. Dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí estaba joven, ¿verdad? Ahí pusieron pues las ropas de Esteban, que estaba siendo apedreado, ¿verdad? Cuando estaba siendo apedreado, y él vio los cielos abiertos y Jesús a la diestra del Dios viviente. También en Hechos 13:9 dice que entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, ¿verdad? Hasta ese tiempo ya lo conocíamos como Saulo, ¿verdad? Entonces Pablo omite todas las palabras de agradecimiento y elogio para la iglesia de Galacia en sus cartas, por el motivo de la gravedad del problema que estaba pasando en Galacia. Por eso Pablo entra de lleno en el asunto. Cuando él dice Pablo apóstol, ¿verdad? Que está diciendo que es un enviado a predicar la Santa Escritura. Apóstol significa enviado, ¿verdad? Viene pues de las palabras pues que significa apóstol, ¿verdad? Apóstol significa enviado a predicar las buenas nuevas, el apóstol. El nombre Pablo es romano. La palabra apóstol viene de la palabra griega apostolos, que quiere decir uno que es enviado, ¿verdad? Por eso él dice el apóstol Pablo, ¿verdad? El enviado, uno que es enviado para predicar las buenas nuevas, Pablo, ¿verdad? En el uso especial aquí en el Nuevo Testamento se refiere a los hombres que fueron personalmente escogidos por Dios y enviados por Jesús a predicar el Evangelio. Jesús prometió inspiración a estos hombres, como dice en San Juan 14:26. Nuestro Señor Jesucristo les prometió les prometió inspiración, ¿verdad? Que cuando ellos hablaran, ellos no iban a hablar, sino que nuestro Señor Jesucristo hablando a través de ellos. 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, ¿verdad? Él les dice, les da la inspiración y les da el aliento de que el Espíritu Santo, Él va a estar con ellos siempre, ¿verdad? Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él le da la inspiración, ¿verdad?, a los escogidos, enviados por Jesús. Jesús prometió inspiración a estos hombres y les prometió el Espíritu Santo y les dio una autoridad única en el establecimiento de la iglesia. Por eso que nosotros, ¿verdad?, cuando alguien es que tiene la autoridad del Dios Todopoderoso, cuando tiene la autoridad del Espíritu Santo, todas las cosas le obran para bien, porque así dice la palabra. Pero cuando uno se tira así nomás solo por sentir que quiere hacer cosas alguna y se pone a hacer, digamos, a plantar una iglesia, pero si no tiene al Espíritu Santo, eso no se va para abajo. Por eso que nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y buscar esa llenura del Espíritu Santo, estar pues completamente sanos y buscar esa presencia del Espíritu Santo. Y con la autoridad que el Señor nos ha dado, nosotros pues atamos todo demonio. En el nombre de Jesús, enfermos son sanados, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, el poder del Dios Todopoderoso, cadenas son rotas en el nombre poderoso de Jesús. Pero eso les dio una autoridad única en el establecimiento de la iglesia, como dice en Juan 20, 21 y 23.
20, versículo 21 al 23 dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo recibir el Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿verdad? Que ellos, después del Señor Jesucristo, les sopló y recibieron el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Usted tiene la autoridad cuando usted tiene la presencia del Dios Todopoderoso, cuando usted siente que el Dios grande, el Dios Todopoderoso está en su vida. Usted dice que la Santa Escritura dice que a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos, ¿verdad? Con la autoridad del Espíritu Santo. Y en Efesios también dice 2:20, dice Efesios 2:20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo a Jesucristo mismo, ¿verdad? Nosotros edificándonos en el fundamento de los enviados a predicar las palabras y de los profetas, de los que pues hablaban pues Dios a través de ellos. En ese fundamento nosotros pues nos edificamos, ¿verdad? Con la piedra angular, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que murió crucificado y resucitó con poder y gloria, está a la diestra del Dios Todopoderoso. Pablo fue escogido por Jesús para ser apóstol, como iba por el camino de Damasco. Ya sabemos la historia, ¿verdad? Que él iba camino a Damasco y vamos a verlo en Hechos 26. Hechos 26. Hechos 26, 12 al 18 dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por mi ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librando de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para nosotros poder recibir esa herencia entre los santificados, tenemos que nuestros ojos espirituales tienen que ser abiertos, porque mientras nosotros no tengamos nuestros ojos espirituales abiertos, siempre vamos a andar errantes en la vida, errantes, haciendo lo malo, pecando, enemigos de Dios, porque todo aquel que ama al mundo es enemigo de Dios, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que pedir al Señor que nos abra nuestros ojos espirituales, para que nos conviertan de las tinieblas a la luz, para que nos convirtamos de las tinieblas a la luz admirable, a nuestro Señor Jesucristo, y de la potestad de Satanás a Dios, para que el Señor nos libere de la potestad de Satanás y podamos estar en la potestad del Dios viviente, alabándolo y glorificando su santo nombre. Pablo dedicaría los siguientes 2 capítulos probando su apostolado. Esos 2 capítulos él iba a estarles aprobando de que él era un enviado por nuestro Señor Jesucristo a predicar. Por eso les decía Pablo apóstol, no de hombres
ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Nosotros bien podemos echar de ver cuando pues en la iglesia, ¿verdad? Cuando tú vas a una iglesia y el que está pues llevando la palabra, tú te das cuenta bien cabal si él realmente tiene algo de Dios, si él pues si Dios está respaldando, si Dios está hablando a través de ese hermano, ¿verdad? Tú sientes la presencia de Dios, se te conmueve el corazón, se te quebranta y tú sientes que Dios está hablando en tu vida. Ahí echas de ver de que realmente pues es Dios hablando a través de esa persona, porque a veces no hablamos y no tenemos nada de Dios, nada de la presencia de Dios, solo pura mortandad, como decía allí, habla ni una mosca levanta, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que tener pues ese temor a Dios, esa unción de Dios, buscarla, anhelarla, decirle, Señor, dame de esa unción, úngeme. Así como ungió a través de Dios por medio del profeta Samuel al rey David, que esa unción sea por nosotros del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque no de hombre ni por hombre. Pablo no fue como los apóstoles falsos, ¿verdad? Que salen en 2 Corintios 11:13. 2 Corintios 11:13, porque hay falsos apóstoles. Por eso dice que nosotros, aún nosotros, pues los hijos de Dios seremos engañados por los falsos apóstoles. Pero tenemos que tener pues discernimiento de espíritu para ver si realmente es de Dios o es del diablo lo que pues se está manifestando donde nosotros lleguemos. Dice en 2 Corintios 11:13 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazaban tal vez para alguna causa, quizás para poder ellos ganar dinero, para poder engañar a la gente y decirle tráiganme tanto o tráiganme sus heredades, porque antes la gente era bien dada, traían las heredades y se las entregaban a los hermanos para que las vendieran y para el servicio de la obra, ¿verdad? Pero por eso Pablo les decía a los corintios de que esos son falsos apóstoles, los obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, ¿verdad? Porque ahí también en Corintios estaba pasando algo bien fuerte, de que estaba pues que se comían la Santa Cena indebidamente, se iban a emborrachar, comían todas las cosas y no esperaban a lo que realmente necesitaban, porque realmente comer, y ellos tenían comida en su casa y se comían todo también en la iglesia. Dice, Pablo no fue como los apóstoles falsos, cuya autoridad venía solo de hombres. Tampoco era como Matías, ¿verdad? Hechos 1:26. Que lo eligieron, ¿verdad? Matías lo eligieron. Hechos 1:26. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Es el que sustituyó a Judas Iscariote, ¿verdad? El que traicionó a su Señor Jesucristo. No era igual como él, quien fue escogido por Dios a través de la agencia de los hombres. El llamado de Pablo fue directamente de Dios por medio del Señor, nuestro Señor Jesucristo, por medio de nuestro Señor Cristo Jesús, ¿verdad? Que se le apareció, leímos la conversión, que él iba pues de camino a Damasco y el Señor se le apareció como luz, ¿verdad? Porque él es la luz del mundo. Y su santidad pues es grandísima, es inmensa. Dice que los resucitó de los muertos. Cuando dice los resucitó de los muertos, los Gálatas en ese tiempo,
necesitaban más que nada aprender el significado de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. A veces nosotros, como siervos del Dios viviente que somos, como hermanos, como nuevos aspirantes a creer en Cristo, como nuevos creyentes que comenzamos en el Evangelio, nosotros tenemos que aprender el significado de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Ellos, los Gálatas, necesitaban aprender eso para poder llegar al conocimiento pleno de la verdad, el conocimiento pleno de la dádiva de Dios a los hombres en la tierra. Por eso que nosotros realmente tenemos que poder aprender el significado de la muerte, la sepultura y la resurrección. La muerte, ¿por qué murió nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo fue enviado por Dios desde el cielo para morir, para que hubiera un sacrificio perfecto, para que pudiéramos tener vida eterna, ¿verdad? Yo a veces me pongo a analizar y me pongo a decir, ¿verdad? Que imagínense que Dios en el cielo, Él, pues, digamos, pensando, diciendo, ¿a quién puedo mandar para poder yo encargarle esto, algo especial, darle vida, darle este privilegio a la humanidad, pero de que no pues se vaya a hacer para atrás al momento de cuando vea la persecución, vea la muerte, vea el castigo? Pero él ya no podía confiar en los ángeles. Él ya no podía confiar en los ángeles porque los ángeles ya lo habían traicionado una vez. Cuando Luzbel, ¿verdad? El diablo, Satanás, la serpiente antigua, se rebeló contra Dios y enfermó también a la tercera parte de los ángeles y los engañó y se quisieron rebelar contra Dios, y Dios pues los desterró del cielo, ¿verdad? Por eso este mundo estaba gobernado por Satanás. Tenía que haber un sacrificio del Santo Cordero de Dios para que pues hubiera vida eterna, para que Él nos salvara de la potestad de Satanás. Como yo puedo decir, y yo soy testigo en el nombre de Jesús, de que pues yo anduve en la potestad de Satanás, en las tinieblas, en la más perdición, drogas. Anduve hueliendo pega, marihuana, la piedra, todo eso estaba bien metido en esas cosas, estaba lástima, andaba bien perdido, vendía todo lo que podía vender. Entonces, pero cuando ya el Señor Jesucristo abrió mis ojos, hoy pues soy una nueva criatura, soy una nueva creación en Cristo Jesús, porque he podido entender que la muerte, ¿verdad? La muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. La sepultura era pues para hacer morir pues la carne, y para que vieran que la muerte no lo pudo retener en la sepultura, en la tumba, sino que resucitó con poder y gloria. Ahí está a la diestra de Dios. Dios lo exaltó hasta lo sumo para poder nosotros tener vida eterna, ¿verdad? Después de la muerte viene la sepultura, 3 días, porque así había dicho Él que 3 días iba a estar en la tumba, pero la muerte no lo iba a poder retener, porque Él tiene las llaves del Hades y de la muerte, ¿verdad? Y resucitó al 3er día con poder y gloria, y Dios lo llevó al cielo. Los hechos del Evangelio propiamente entendidos acabarían para siempre su regreso hacia el legalismo. Ahí cuando nosotros, ya para Pablo cuando él abrió su entendimiento y abrió el entendimiento a los Gálatas, que ellos pudieran entender la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús, ellos podían ya estar listos para poder decir, no vuelvo atrás, como en el nombre de Jesús, como cuando nosotros hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y decimos, no vuelvo atrás ni para tomar impulso, sigo al blanco perfecto, miro fijado los ojos en Jesús,
pongo los ojos fijos en Jesús, en el galardón supremo, la vida eterna en Cristo Jesús. Por eso ya ellos, entendiendo la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús, ellos pues acabarían para siempre su regreso hacia el legalismo. Así nosotros acabamos para siempre nuestro regreso al mundo, a la mundanalidad, a andar haciendo las cosas del mundo, lo que hacíamos antes. En el versículo 2 dice, y todos los hermanos, dice, cuando Pablo no estaba solo en la afirmación de la doctrina de salvación, siempre habían más predicando con él, ayudaban, como en la iglesia hay gente que ayuda a hacer la limpieza, a diáconos, hay evangelistas, hay pues profetas, ¿verdad? Hay pues que diaconisas, hay el concilio, están varias directivas de los ancianos, de los embajadores, de las diaconisas, el concilio, ¿verdad? Entonces, hay bastantes trabajando para la obra del Dios Todopoderoso. Por eso que Pablo no estaba solo en la afirmación de la doctrina de la salvación por la gracia, sino que él dice, y todos los hermanos, dice, ¿verdad? Cuando él dice todos los hermanos, que sabemos que no solo él es el que estaba ahí predicando y alentando lo que es Cristo, es la vida, Cristo es la salvación, Cristo es lo que necesitamos en nuestras vidas, aceptar a Cristo en nuestras vidas y seguir paso a paso la palabra del Dios Todopoderoso. En vez de por las obras de la ley, estas eran las creencias de toda la iglesia, era la enseñanza del Señor, ¿verdad? Que la doctrina de salvación por la gracia, en vez de por las obras ya de la ley, ya no eran salvo, ya no podían ellos pues vivir bajo la obra de la ley, sino que ellos estaban ya por la gracia, estamos bajo la gracia, estamos en el tiempo de la gracia, ¿verdad? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el favor inmerecido, el que el Señor pues nos ha dado para que nosotros podamos vivir en paz con Dios, para que nosotros, que después de haber sido enemigos de Dios, andando en nuestros delitos y pecados, Él nos reconcilió con Dios, Él nos acercó al trono de la gracia para poder ser salvos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Por medio de la gracia inmerecida, el favor inmerecido. Era la enseñanza del Señor, ¿verdad? Que no era Pablo quien estaba fuera del camino con los Gálatas estaban fuera del camino con todos los demás, ¿verdad? Todos los que ellos andaban haciendo las cosas, ídolos, haciendo cosas, pues, siguiéndose por la ley, haciéndole caso a los que según se decían ser judíos, pero eran sinagogas de Satanás. Las iglesias de Galacia, no es muy probable que estas iglesias estuvieran en esa área central de Asia Menor, usualmente marcada como Galacia en los mapas bíblicos. No tenemos conocimiento alguno de ningún viaje por Pablo a esa región, ¿verdad? No hay ni un relato. Probablemente esto se refiere al área hacia el sur, que incluye las ciudades de Derbe, Listra, Iconio, Antioquía, de Pisidia, como dice en Hechos 13:14 al 14:23. Ahí explica cuando es de esas ciudades. Sabemos de que cuando estaban las iglesias, las 7 iglesias, era Asia Menor. Hoy es parte de Turquía y Europa, ¿verdad? Mientras que algunos mapas marcan esto como la Licaonia, los límites impuestos por Roma incluían esta área con el área hacia el norte y a toda la llamó Galacia. Es interesante que Pablo primero fue adorado y luego apedreado en esa ciudad. Es bien interesante. Primero lo adoraron, porque cuando él andaba ahí predicando, y primero dijeron, han bajado los dioses de allá y hasta les pusieron nombres de dioses paganos. Dice en Hechos 14 del 11 al 19, dice: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra.
Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. ¿Qué os anunciáis que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay? Y en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, ¿verdad? Él pues en su misericordia ha llenado de alegría y de sustento nuestros corazones, y diciendo: estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Ahí fue donde lo apedrearon, ¿verdad? Allí en Galacia, que es bien extraño, porque primero lo adoraron como un dios que hasta le llamaban ahí Mercurio, y el otro Júpiter, y, y los adoraron, y ya después los apedrearon cuando llegaron los judíos que los insolentaron a los otros. Versículo 3 dice: gracia y paz sean a vosotros. Cada una de las 13 epístolas que firmó Pablo empiezan y terminan con una nota de gracia. Podría ser que el hombre que había perseguido a la iglesia tan violentamente simplemente tenía un aprecio más grande por la gracia de Dios, porque sabemos de que él había perseguido a la iglesia. Él hasta los había digamos, maltratado, encarcelado, y a ver qué más no hizo, ¿verdad?, con los cristianos. Entonces, después de que él se convirtió, él quizás sentía en su corazón de que después de que los había pues maltratado, él sentía un amor inmenso ahora en ese tiempo en el que él pues les mandaba las cartas y les decía que gracia y paz sean ustedes, como cuando ustedes pues se convierten a Cristo, y a los que ustedes odiaban hoy pues los aman y los encuentran, y Dios te bendiga grandemente, hermano, y que el Señor sea contigo. Uno pues, ¿verdad?, lo que pues antes